¿Qué pasa, gente? He querido dejar pasar un poco de tiempo, pero venga, vamos con la vergüenza mundial e histórica del Atlético de Madrid en el último derbi. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Espero que hayáis empezado bien la semana. Yo bastante liado, así que entre unas cosas y otras quería reposar, dejar un poco, ver cómo avanzaban los acontecimientos antes de pronunciarme más y hacerlo en profundidad en el canal sobre lo que es una vergüenza histórica, otra más en un derbi y otra más a cuenta del Atlético de Madrid, que creo que, vamos, creo no, estoy convencido de que tiene que reaccionar y que tiene que hacerlo cuanto antes y olvidarse de quitarse la bufanda para en este tipo de contextos y poner los mimbres para evitar que se vuelva a repetir algo como lo que se vivió el domingo en el Civitas Metropolitano. Un derbi que fue bochornoso en el estadio y que lo fue desde antes con su afición, con la afición del Atlético de Madrid. No eran cuatro gatos ni eran cuatro tontos, por supuesto que no es mayoritario, quiero destacarlo, por supuesto, insisto que no es mayoritario, pero tampoco son cuatro gatos. Y aunque muchos, a mí me lo han dicho en alguna tertulia, y aunque muchos quieran señalar que muchas veces lo que ocurre en las redes sociales no es reflejo de la realidad, en otras numerosas ocasiones sí que lo es, y aquí se veía que el caldo de cultivo que se estaba formando era muy peligroso y que se podía traducir en algo, bueno, pues vergonzoso. Bien por la liga, entrando a los tontos, porque es que no tienen otro nombre, que promovieron el racismo contra Vinicius Junior. Pero bueno, luego se fue acercando el partido y vamos a señalar ya a gente que creo que con la máxima educación posible y respeto, con el que con algunas actuaciones, por cierto, quizás no se merecerían, están siendo cómplices y responsables de todo este papelón que está llevando a cabo el Atlético de Madrid. El primero es Enrique Cerezo, con las declaraciones del domingo antes de la comida. El presidente del Atlético de Madrid no puede de ninguna forma decir en el Atlético no somos ni racistas ni antirracistas. No es la primera declaración ridícula y fuera de lugar de Enrique Cerezo, y alguien en el Atlético de Madrid tendría que tomar cartas y decirle: usted no puede hablar, usted no puede dejar por los suelos la imagen de nuestro club. Que nuestro presidente haga un comentario tan desafortunado y tan vomitivo nos pesa mucho y lastra nuestra imagen a nivel mundial. Aunque solo sea por ese interés, ya sin entrar en lo dañino que es, en lo perjudicial, en la sensibilidad que puede herir y que debería herir en las personas, el presidente del Atlético de Madrid no puede volver a manifestarse en esos términos ni similares, y como no es la primera ni la segunda metida de pata de Cerezo, este es el primer señalado, porque en día de derbi, con el caldo de cultivo que había, es una vergüenza que Enrique Cerezo dijera eso. Se fue avanzando y entramos ya en partido. Bochorno desde el fondo del Frente Atlético, con lanzamiento de objetos, con cánticos de deseos de muerte a Courtois. Algunos intentaron, como pasa con Vinicius, ahora iremos con eso, ayer no tuvieron la excusa de Vinicius, bueno, pues había que, el que provocaba esta vez era Courtois, un Courtois al que le estuvieron insultando todo el partido, al que habían vejado su placa, que lo habían hecho en años anteriores y que su delito fue después de recibir todo eso, celebrar un gol y contestar de una forma, bueno, que seguramente no es ejemplar, pero que desde luego, si hay que señalar víctimas y culpables, nunca se puede ni equiparar ni acercar. Eso forma parte del fútbol y el resto no. La prueba es que Courtois es un portero que está ejerciendo ahí su profesión y que está recibiendo por ello insultos y vejaciones de gente que en algunos de los casos tienen incluso la cara cubierta. Ese resumen te dice todo, a qué va cada uno a ese estadio y cuál es la responsabilidad y culpa de cada uno. A partir de ahí, vergonzoso Simeone, vergonzosos los jugadores, Coque entre ellos, yendo al fondo como a negociar con encapuchados, a negociar con radicales. Nada que ver con lo que hicieron los jugadores del Athletic Club la semana pasada en Roma, con unos incidentes también muy desagradables de la parte más radical de su afición.
impresionado por ver a José María Jiménez, y no es la primera vez que se acerca a este sector de la afición, teniendo en cuenta lo que le pasó a su familia y a otros familiares y amigos de los jugadores de Uruguay en un partido reciente, el sentir el peligro por 4 desalmados en las gradas a gente que te importa. Ayer no le importaba eso a José María Jiménez, ayer el compadreo, otra vez la cercanía con esa gente, el tratar de esa forma, ese de tú a tú, sobra de Jiménez, e insisto, no es la primera vez que veo imágenes de ese tipo, que pueden ser muy tribuneras, pero que sobran totalmente. Especialmente, iba a decir asqueroso, vomitivo, Simeone, después de la reanudación del partido, pidiendo al fondo que animara más. Te tienes que olvidar, y vomitivo también por parte del Cholo y por parte del capitán del Atlético de Madrid, de Coque, luego ir ante la prensa y manifestarse en los términos que se manifestaron. Ninguno mostró ni un átomo de empatía, de preocupación, de humanidad con Courtois. Le señalaron, Simeone intentó señalarle como culpable también por provocar. Pasó más de puntillas, se notaba en el tono de su voz, en cuánto tiempo le dedicó a cada cosa. Quiso poner el foco en Courtois, justificándose, pasando muy rápido por el tema de que había hecho la afición, y además cuando lo justificó es pidiendo a la afición, no porque la hayan hecho mal, no preocupándose por otro ser humano, por otro compañero de profesión como Courtois, sino por si podía perjudicar al club, a su club, ese comportamiento de la afición. Muy parecido, Coque, que no tuvo agallas de decir que el Atlético de Madrid tiene que hacer algo con el Frente Atlético, que tiene que hacerlo. No se atrevió, y bueno, llueve sobre mojado con Coque, un jugador pues que justificó hace unos años que si pasaba algo con Vinicius Junior, que pasaría algo, vaticinó, y se rió si Vinicius Junior hacía algo como es celebrar un gol en un campo de fútbol, en un estadio en pleno siglo XXI, justificaba que pudiera pasar algo, y además entre risas. No están a la altura de lo que tiene que ser a nivel de representación el entrenador del Atlético de Madrid y el capitán del Atlético de Madrid, y no es la primera vez que tienen comportamientos de estos que, oye, pues que dejan mucho que desear. Ayer hubo un caso captado por relevo de racismo dentro, a lo que se revolvió un aficionado negro y se creó ahí un problema, a ver en qué deriva eso. Son 7, tanto registrados en informes como con los que tienen que registrar, casos de racismo contra Vinicius Junior dentro y fuera del estadio, incluso sin un derbi de por medio, como en aquella previa del Atlético de Madrid Inter de Champions. Ha habido de todo, a una niña con una camiseta de Vinicius Junior, a Vinicius Junior dentro del campo, fuera del campo. Le han colgado un muñeco de un puente, le han hecho de todo. La campaña esta de las mascarillas de la semana pasada, hay de momento entre los recogidos y los no recogidos, son 7, más el de Nico Williams. 8 incidentes racistas en torno, recogidos por la Liga, o que va a recoger la Liga próximamente en total, de la afición del Atlético de Madrid. Creo que hay un problema muy evidente, insisto, no es mayoritario, pero eso no le resta para mí ni un ápice de importancia, y a eso hay que añadir otros sucesos, como en pleno conflicto bélico o guerra en Ucrania, cantarle a Lunin, que será otro provocador, un chico que no abre la boca prácticamente ni en Valdebebas, y que le cantaban tú aquí jugando al fútbol o algo así, y en tu país en guerra y con la gente sufriendo. Eso es un resumen. Eso también había provocado Lunin, o señalamos ya a los culpables. Y para mí, uno de los culpables principales, sin ningún género de duda, y se le señala muy poco porque tiene muchos amigos en los medios, es Miguel Ángel Gilmarín. Es quien tiene miedo, o quien no tiene agallas suficientes, o tiene, vete tú a saber qué intereses, en mantener esa grada que empaña a la afición completa de su club. Él es el principal responsable, él es el que sigue mirando para otro lado. El Atlético sacó ayer lunes un comunicado diciendo que se iba a identificar, que no iban a permitir que se entrara con el rostro cubierto, pero es que esto viene de hace muchos años. Es que esta gente hace muchos años se presentó en un entrenamiento del Atlético de forma amenazante. Es que fueron a Valdebebas en un partido de juveniles a hacer gritos también racistas e insultos racistas a Peter Federico, jugador del Real Madrid. Es que tienen asesinatos a sus espaldas.
es que tienen lo de Lunin, es que tienen lo de Vinicius, es que tienen parado un partido, un derbi, mientras está todo el mundo mirando al fútbol español, al fútbol madrileño, lo tienen parado por ser unos energúmenos. Eso no vale, no vale todo y el Atlético de Madrid tiene que hacer algo. E insisto, muy mal Enrique Cerezo, muy mal Miguel Ángel Gilmarín, muy mal el Cholo Simeone y muy mal, por supuesto, Coque Resurrección. Y eso te da un resumen de en qué punto está el Atlético y cómo tiene que, o cómo debería tirar de humildad, agachar las orejas, quitarse la bufanda de los ojos y empezar a reaccionar de verdad. No echando a uno o a dos, si están ahí y los conocen y pasan. Yo aquí he enumerado algunos de los muchos incidentes que ha habido y hay otras pruebas muy significativas. El resto del estadio ayer condenando esos actos, los jugadores en general yendo a celebrar el empate con ese fondo, a cantar madridista el que no salte o el que no vote, y el resto del estadio pitando. Y no es la primera vez. Que escuche Gilmarín al resto de su afición, no solo a unos pocos que son los que le tienen controlado. Y aquí quiero acabar con dos comentarios. Parte muy importante del problema, muy importante, somos los periodistas, es la prensa, que ha tardado mucho en señalar, que ha tardado mucho en reaccionar. Algunos todavía ni lo han hecho, no se han atrevido a manifestarse porque hasta esto lo enfocan como una cuestión de colores y de bufandas. Y luego también un apéndice sobre esto. Muy bien, los compañeros que en los medios de comunicación, que son gran mayoría, han señalado este problema y lo han dicho claro. Y han pedido responsabilidades. ¿Y las responsabilidades en medios de comunicación qué? ¿Por qué se pueden decir las burradas con barra libre en medios de comunicación? Fomentar esos discursos extremistas, esos discursos, justificar, como hizo Gonzalo Miró, que se pudiera ir al Metropolitano con mascarilla. ¿Por qué nadie le dice algo a Gonzalo Miró? ¿Por qué? Luego nos sorprendemos. Son mensajes que calan en los aficionados, que calan en la sociedad y que tenemos una responsabilidad cuando los decimos aquí, delante de un micrófono en la radio, en la televisión o cuando nos ponemos enfrente del teclado en una página web o en un periódico. Y por último, el Real Madrid y Florentino. Ninguna reacción oficial del Real Madrid, o por lo menos para mi gusto suficiente, condenando lo que dijo Cerezo, independientemente de esas disculpas que a mí me sirven de poco, sinceramente, por cuándo y cómo llegaron. Tampoco lo de Courtois, los gritos racistas a Vinicius captados por las imágenes. Creo que el Real Madrid en estas cosas a veces se debería olvidar de sus buenas relaciones o supuestas buenas relaciones y dar un paso al frente. Pero lo dicho, sobre todo, Miguel Ángel Gilmarín, Enrique Cerezo, Diego Simeone, Jorge Coque Resurrección y la prensa. Hay que hacer de verdad borrón y cuenta nueva e intentar solucionar esta lacra de la violencia, del racismo y de las faltas de respeto en el fútbol. Ya.